Muy buenas noches, estimados amigos. Soy Enrique Cornejo y estoy con ustedes en su programa Punto Crítico, que se transmite todos los martes en vivo y en directo a través de Onda Digital Perú y sus canales y plataformas asociadas. Esto lo hacemos hoy día, martes 12 de diciembre del año 2023 a las 7 de la noche, y a partir de la próxima hora estaremos comentando con ustedes las noticias más importantes desde el punto de vista económico, social y político del Perú y del mundo. Y debo dedicar una parte importante del programa hoy día a lo que ha sido la noticia, no solo en Argentina, sino yo creo a nivel mundial, de, la asunción del presidente Javier Milei como nuevo presidente de la Argentina desde el pasado 10 de diciembre. Y hoy día, martes 12, su flamante ministro de Economía, el señor Caputo, acaba de hacer hace pocas horas un anuncio a todo el país, a toda Argentina, planteando las 10 primeras medidas de ajuste que el presidente Milei ya había anunciado de manera general. Voy a explicarles en qué consiste primero la necesidad de un ajuste y luego voy a explicarles las medidas y las posibles consecuencias y previsibles situaciones que van a ocurrir en las próximas semanas en Argentina. Así como usted, estimado amigo, estimada amiga que nos están viendo por las plataformas, por los canales en este momento, así como usted en su casa no puede gastar más allá de lo que puede gastar debido a sus ingresos, es decir, puede gastar lo que tiene como capacidad de gasto, para lo cual la capacidad de gasto la determina el ingreso familiar en conjunto, ¿verdad? Si son varias personas las que trabajan o es una, el ingreso de la familia que trabaja es el que permite el gasto familiar. Uno puede recurrir al crédito, a una tarjeta de crédito, un crédito bancario, un crédito en alguna otra entidad financiera, pero en algún momento ese crédito, aunque permite un gasto mayor al ingreso, en algún momento ese crédito se tiene que pagar. Se tiene que pagar el principal o el capital que nos prestaron, más los intereses generados. En eso consiste el proceso. Y tarde o temprano, si mis ingresos no son capaces de pagar ese crédito, pues voy a tener serios problemas para poder seguir gastando. En realidad ya no voy a poder gastar y esto va a afectar mi economía, mi consumo, mi alimentación, mi vivienda, todos los gastos básicos que realizo. Este ejemplo que he hecho para una familia se multiplica para un país. Es lo mismo, pero para todo un país. Entonces, si el país en su conjunto ha estado gastando por encima de sus ingresos, entonces eso se puede atenuar en un primer momento si los ingresos corrientes de un país son los impuestos y el Estado argentino, en este caso, ha estado gastando por muchísimos años más allá de lo que sus impuestos generados permitían gastar. Entonces, la manera como han cubierto inicialmente esta brecha entre gasto mayor e ingreso ha sido con endeudamiento, ¿no? Endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, endeudamiento con bancos, pero principalmente endeudamiento con el gobierno chino, también con el gobierno de la República Popular China. En esencia, Argentina entonces ha estado viviendo en los últimos tiempos, no de sus ingresos corrientes, sino de ingresos que han entrado vía endeudamiento. Pero ha llegado un momento, y esto ya ha pasado en los últimos 2 años con el gobierno peronista del señor Fernández, que acaba de terminar, ya estaba prácticamente Argentina en default. Default es el concepto financiero que se utiliza a nivel mundial para decir que alguien, una empresa, en este caso un país, está en incapacidad de cumplir con sus obligaciones. Cesación de pago sería el concepto traducido. Y entonces el gobierno peronista del señor Fernández ha estado pateando el tema sin solucionarlo, porque, estimados amigos, la única manera de solucionar una situación como la que estoy describiendo es dejando de gastar y tratando de aumentar los ingresos. Pero al dejar de gastar, lógicamente el gasto que se deja de hacer es el gasto que estábamos acostumbrados a tener, entre comillas, artificialmente, ¿no? Como eso ya era algo absolutamente, digamos, ya conocido
no era un secreto que había este tremendo desajuste, esta tremenda brecha. Entonces, la manera como la economía se expresa, como los agentes económicos argentinos y no argentinos expresan la visualización de esa brecha, de ese déficit importante entre ingresos y gastos a nivel agregado, entonces eso se ha traducido en una inflación de más de 100% que Argentina viene teniendo en los últimos años, y en una situación de un mercado del dólar que llegó a estar en algún momento en 1.000 pesos por dólar, cuando el tipo de cambio oficialmente aceptado por el gobierno argentino era de menos de 300 pesos por dólar. Esa brecha entre 600 o 500 pesos que en el mercado paralelo cualquier persona podía constatar, porque ese mercado vendía a un precio 2 o 3 veces superior al que el Estado decía que era el precio, reflejaba esta tremenda desconexión entre la realidad y lo que el gobierno a través de sus medidas de política podía hacer. Esa es la situación, es decir, cuando el gasto está por mucho tiempo por encima del ingreso, viene la inflación. La inflación es el peor de los impuestos, porque la inflación no pregunta quién eres tú para ver cómo te afecto. La inflación afecta a todos y por supuesto afecta muchísimo más a quien tiene menos capacidad de defenderse, el pobre, el que vive de un salario, ¿no? Y aquel que no puede recuperar vía ingresos o precios el mayor costo que está teniendo por los precios elevados que la inflación supone. Entonces, en estas circunstancias, el gobierno del señor Fernández, que es un gobierno peronista, o que fue un gobierno peronista, y que además era un gobierno que venía, digamos, de varios gobiernos peronistas anteriores, con un lapso intermedio donde fue presidente el señor Macri, que era más un gobierno de centro-derecha, pero los gobiernos sucesivos de los Kirchner, ¿no? Y luego el gobierno del señor Fernández, en suma, repito, con el periodo de excepción durante la presidencia de Macri, estos gobiernos peronistas lo que han hecho es generar esta tremenda brecha entre gasto e ingreso global, y hoy día los argentinos están pagando las consecuencias de esa situación. Estaba en la segunda vuelta electoral para elegir el nuevo presidente entre dos opciones. Entre la opción del candidato Massa, Sergio Massa, que era además el ministro de Economía del gobierno del señor Fernández, o sea, de alguna manera responsable de que la situación económica se haya deteriorado mucho más, y del otro lado el señor Javier Milei, que es economista también, y que tiene una posición ultraliberal y un discurso que en la campaña fue muy disruptivo, un discurso muy, digamos, candente, muy estridente en los anuncios, y que logró, con su manera de explicar las cosas y con su ataque duro al establishment político y económico en Argentina, logró convencer al 56% de los argentinos que votaron claramente por él para que sea el nuevo presidente de la Argentina, y no por el señor Massa, que era la continuación de esto que precisamente los argentinos estaban observando hace mucho tiempo como un decaimiento de su capacidad económica, social y política. Entonces, esta es la situación. El señor Milei se posesionó el día domingo, apenas hace 2 días, y hoy, en el segundo día ya de su gobierno constitucional, el ministro de Economía dio 10 medidas de emergencia, que básicamente tienen 3 componentes para explicarlo de una manera directa. Primero, son medidas que están vinculadas a reducir el gasto público en Argentina. Segundo, son medidas destinadas a liberalizar los precios y los mercados. Y tercero, hay medidas también para tratar de mitigar el impacto grande que esto ya debe estar en estos momentos teniendo, porque acaban de hacerse los anuncios, ¿no? El impacto tremendo que esto va a tener
ya y está teniendo seguramente en todas las familias argentinas, porque de un día para otro los precios se van a disparar tremendamente. Es decir, es como si tuviéramos, digamos, un cuerpo que tiene una infección muy grande y la infección está buscando su forma de salir, de poder, el cuerpo mismo pide expulsión de esa infección. Entonces se abre y la infección sale, y eso es lo que va a originar durante un tiempo una situación de difícil manejo para la vida diaria de los argentinos, pero que claramente era absolutamente necesaria, dados los tremendos desajustes que se observan en la economía argentina, lo que indica que estas medidas y otras que seguramente se tomarán en los próximos días van a ser apenas el inicio de un proceso que ojalá permita que pronto, en los próximos meses, algunos hablan de años, pero digamos que ya en los próximos meses empiecen a dar algunas señales que permitan a los argentinos decir, como escuché a una señora argentina hace poco en una radio argentina, esto va a ser duro, pero podemos seguir adelante, ¿no? Una de las características del candidato Milei y ahora presidente Milei es que habla con mucha crudeza, con mucha dureza, sin adornar los conceptos, sin medias tintas, sin ofrecer algo que no va a hacer. Y eso quizás en medio del tremendo problema que hoy significa el día a día de los argentinos, ha hecho que muchísimos argentinos opten por su presidencia y voten por él, frente a una política tradicional en la Argentina de partidos políticos y de líderes que más bien lo común es que dicen una cosa en campaña y hacen otra cuando son gobierno, que en la práctica no solo no han podido solucionar el problema económico, sino que lo han empeorado claramente en los últimos años, lo que ha producido en una Argentina que es un país continente con grandes recursos y que otrora en los primeros años del siglo XX fue probablemente un país que tenía nivel de país desarrollado, ¿no? Recordemos que en Buenos Aires, ¿no?, se gestó, se construyó el primer metro de América Latina. El primer metro de América Latina en las primeras décadas del siglo XX, a la par con otros metros en países, digamos, desarrollados y más industrializados. Argentina llegó a ser un país potencia agrícola, agropecuario e industrial. Y ese proceso, en una Argentina que tiene inmensos territorios muy aptos para la agricultura y la ganadería, que tiene recursos energéticos, que tiene capacidades productivas con valor añadido, en un país continente, como digo, que no es cualquier territorio, es un territorio con mucha potencialidad. Sin embargo, allí hemos observado en los últimos años el acrecentamiento de la pobreza, de la desigualdad, de la miseria, y eso sin duda se debe a políticas desacertadas que se han tomado a lo largo de varios gobiernos y que en el último capítulo eran expresadas por el gobierno del señor Fernández. Entonces, ahora viene una etapa bastante difícil para los argentinos, porque cuando tú tienes que pasar por una cirugía de emergencia en un hospital, en una clínica, lo que ocurre allí es que se te somete a una intervención de emergencia para salvar tu vida. Es fundamental que se haga eso, pero eso obviamente va a tener consecuencias para recuperar a ese paciente, para recuperar esa capacidad, en este caso ya hablando no del paciente, sino del país paciente, ¿no? Recuperar su capacidad productiva, recuperar su capacidad de inversión, recuperar su capacidad de credibilidad para poder gestar los recursos necesarios y las reservas internacionales que permitan que el tipo de cambio se estabilice. Entonces, realmente la situación que ha tomado para, digamos, liderar el presidente Milei es una situación caótica en Argentina. Eso claramente ha hecho que mucha gente diga, bueno, basta, no me importa tener que sufrir durante 1 o 2 años,
con tal de que ya no ocurra más este tipo de política que nos ha llevado a este desastre. Esa es la situación que tiene Argentina en este momento, y eso es en parte, groseramente hablando, de manera muy, muy resumida, lo que ha llevado a que sea elegido presidente de todos los argentinos el señor Javier Milei, un político nuevo, reciente, que no tiene un partido tradicional, sino que es lo que se llamaría digamos, un outsider de la política argentina, pero que, hablando con honestidad, criticando duramente a los políticos que hasta ahora han manejado Argentina y dando algunas medidas bastante novedosas, pues logró tener esta aceptación de los argentinos, que hoy me llama poderosamente la atención escuchar muchos argentinos que son conscientes que esto es lo que iba a venir, pero que saben que pasando esta etapa, por dura que sea, va a empezar a estabilizarse la economía argentina y puede empezar de nuevo una senda de crecimiento, generación de empleo y de inversión para los argentinos, que es lo que hace muchos años no tienen. Y entonces eso pasa por estabilizar los precios. ¿Qué significa estabilizar los precios? A ver, ¿qué ha pasado? En Argentina, hasta el día de ayer, los precios, por ejemplo, del transporte, de los pasajes de transporte público, los precios digamos, de la energía, ¿no?, en general, estaban subsidiados. Subsidiados quiere decir que el Estado ponía dinero para que los precios no sean los precios reales, los precios que deberían cubrir los costos correspondientes. Una situación de subsidios puede darse por un tiempo, por un corto tiempo. Los subsidios se usan los países, incluso en países desarrollados hay subsidios, pero estos se acotan a públicos muy, muy, muy determinados, a situaciones muy precisas y a periodos cortos. Tener como lógica económica el mantener subsidios para no sincerar la economía es como decir, mira, yo tengo una deuda grande con el banco, he hipotecado mi casa, mis ingresos no me alcanzan para cubrir estas deudas, pero yo creo que puedo seguir viviendo si el Estado me da unos bonos y con eso puedo seguir, digamos, manteniendo esta situación. No para resolver el problema, sino para mantenerse en una ilusión que termina cuando el bono ya no se puede dar. Y el bono ya no se puede dar cuando el Estado, que es el que otorga el subsidio, ya no tiene los fondos para poder subsidiar. Y no tiene los fondos para poder subsidiar porque esos fondos tendrían que venir de los impuestos. Pero los impuestos no crecen porque los que pagan impuestos, el Estado no paga impuestos, el Estado recibe impuestos. Quien paga el impuesto es la empresa, las empresas. Y las empresas pagan impuestos cuando venden. Pero cuando ya no venden, porque ya la gente no compra, ya no pagan impuestos. El Estado entonces tiene menos ingresos. Y entonces lo que hace es, al tener menos ingresos por concepto de impuestos, va al mercado financiero y toma deuda. Pero esa deuda, aunque te dé periodos de gracia en el que no se paga capital, sin embargo, de todas maneras, implica que en algún momento tienes que pagar capital más intereses. Y ese momento le llegó, como le llega a cualquiera que está en esta situación, a Argentina ya hace unos 2 o 3 años. Y han mantenido esta situación tratando de conseguir políticamente el apoyo para poder mantener este esquema, esta burbuja artificial de poner subsidios, controles, para evitar que los precios estén en los niveles que corresponde estar, porque los costos así lo determinan. Lamentablemente, estimados amigos, si yo pongo subsidios generalizados, controles generalizados, eso, a la larga, la propia población que supuestamente es beneficiaria de esos subsidios termina siendo la perjudicada. Porque en algún momento ese dinero ya no se va a poder mantener, o porque ya no está el gasto público disponible, o porque aunque haya gasto este es inflacionario porque está dándose sin respaldo, y la inflación se come la capacidad adquisitiva del dinero y por lo tanto ya ni siquiera necesito tener dinero, porque ese dinero cada vez sirve para comprar menos bienes y servicios. En esa circunstancia es que se han anunciado las medidas del día de hoy y en el segundo bloque las voy a explicar en detalle.
Nos vemos en un momento. Soy Marcos Ibaceta y todos los lunes vamos con Sentido Común a partir de las 6 de la tarde por Onda Digital Perú. Los esperamos. Maritza Gómez Alarcón y quiero recordarte que Arcoíris del Perú es un programa donde promocionamos y difundimos las riquezas humanas, culturales. Todos los viernes a las 21 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook Omar.Sar y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre. Hola, te espero este jueves a las 8 de la noche en Conversando Íntimamente. Abordaremos el tema Relación de pareja a distancia. ¿Funciona? Cualquier inquietud, pregunta que tengas, házmela llegar al WhatsApp 9999-03150. Y recuerda, este jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Nos vemos. Volvemos en Punto Crítico, su programa de análisis económico, social y político, que hoy está tratando la coyuntura argentina. ¿Y por qué tratamos la coyuntura argentina? Porque es importante ver lo que va a ocurrir en estos días del nuevo gobierno del presidente Milei, que está adoptando acciones dramáticas en la economía argentina para tratar de, ojalá pueda hacerse, porque se lo merece Argentina, pronto, ojalá, digo, tener un espacio ya de estabilidad y ojalá de crecimiento. Muy bien, en el primer bloque expliqué por qué se ha llegado a esta situación. Si tú gastas más de lo que te ingresa, en algún momento tienes que pagar la factura. Y si el que gasta más de lo que le ingresa es el Estado, esta factura la paga no el Estado, la pagan los pobladores, en este caso los argentinos. Y lo que ha ocurrido el día de hoy en Argentina es que se ha producido vamos a llamarle un Milei Shock, equivalente al Fuji Shock que ocurrió aquí en los años 90, recuerdan ustedes, cuando el gobierno del presidente Fujimori, entonces iniciando su mandato, también estabilizó liberalizando los precios que durante las décadas del 80 y 90, perdón, del 70 y el 80, habían estado también con controles, subsidios y con una inflación que lamentablemente llegó también a niveles no manejables, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las medidas que ha tomado el señor Milei? Como dije, el ministro de Economía, el señor Caputo, ha anunciado al país hace pocos minutos, ¿no?, 10 medidas que yo las he agrupado en 3 grupos. Vamos a decir,
Primero, la medida más importante, la más espectacular y la que ya en estos momentos tiene un efecto pero así turbo, un efecto pero así disruptivo total en la economía argentina. Hasta hace unos momentos, el tipo de cambio oficial de Argentina, el tipo de cambio que el Estado consideraba válido y que era el cual se pagaba a los exportadores y con el cual se hacían las transacciones oficiales, era de poco menos de 400 pesos por dólar, 300 y pico en realidad. Muy bien, acaba de anunciar el ministro de Economía en funciones que el gobierno establece, sigue el tipo de cambio controlado, pero establece que el nuevo tipo de cambio oficial ahora es 800 pesos por dólar. Es decir, prácticamente el mercado oficial se ha alineado con el mercado paralelo, que en Argentina le llaman el dólar blue, que estaba entre 800 y 900. Al poner el dólar oficial en 800, lo que el Estado está diciendo es: reconozco que el precio del dólar en términos de pesos argentinos es 100% más que el precio que hasta hace unos minutos yo como Estado reconocía. Una devaluación del 100%. ¿Saben lo que es eso? Es una bomba, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos un tipo de cambio que ahora está en 3,7, 3,8 soles por dólar y mañana amaneciese el tipo de cambio en 8 soles por dólar. Con lo cual, tu ingreso en soles estaría en la parte del componente importado de tu gasto y en la parte si tienes ingreso en soles, ¿no es cierto? Convertido a dólares, sería exactamente la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo primero que pasa es que ahora, además, como se han eliminado muchos controles, el tipo de cambio se sincera, los productos importados, que no había muchos en Argentina, porque yo visité Argentina este año que termina en el mes de abril, más o menos, y era un país irreconocible, con muy pocos productos importados, pero además con una economía absolutamente recesionada y con una pobreza que se veía en todas las calles de Buenos Aires, ¿no? Y entonces, lo que va a ocurrir es muy duro, porque los precios de todo, sé que el dólar marca una pauta, van a subir al ajuste que corresponda. Pero al mismo tiempo, el ministro de Economía ha anunciado que desaparecen los subsidios a la energía, petróleo, gas, entiéndase, y al transporte, pasajes. Consecuencia de lo cual, en este momento, los grifos que abastecen de combustible a los vehículos en Argentina deben estar con unas colas inmensas tratando de llevarse el poco combustible que haya disponible en esos grifos. Y probablemente los grifos o las estaciones de servicio, como las llaman, no van a vender en este momento porque van a esperar que se alineen los precios el día de mañana y con ese precio que está seguramente 100% arriba, ¿no? O un porcentaje también alto, aunque no sea 100, van a vender a partir de mañana. Automáticamente todo va a subir entre 50, 60, 70 y hasta 100% de un día para otro, si no está subiendo ya en estos minutos. Es una medida muy fuerte, pero necesaria, porque se había mantenido este gap, esta diferencia, esta brecha por años. Y todos los argentinos sabían que ese dólar no valía ni 200, ni 300, ni 400, que valía el doble por lo menos. Y en algunos casos, algunos días de confusión, y se llegó a pensar incluso que el dólar se podría poner en 900 y se puso en 900 y en más de 900 en 1000, ¿no? Ante la expectativa de que qué pasaría en las elecciones, qué gobierno saldría. Entonces, la primera gran medida que ha tomado el gobierno de Milei es ha devaluado 100% el peso argentino. Y esto tiene una implicancia en precios internos impresionante que va a afectar a todos los argentinos, pero sobre todo, como es lógico, a los que menos posibilidad de reacción o defensa tienen, que son los más pobres, que son los asalariados, que son la clase media. Entonces, esta es la primera medida.
que va relacionada al segundo grupo de medidas que tienen que ver con el gasto fiscal. El señor Milei, cuando era candidato, había dicho que también iba a bajar los impuestos, pero no se ha atrevido a hacerlo en esta primera etapa por dos razones. Primero, porque si está necesitando bajar el déficit fiscal por el mayor gasto frente al ingreso, si además de bajar el gasto baja el ingreso, el efecto en el déficit no va a ser fuerte. Entonces está tratando de bajar el gasto y mantener los ingresos para que justamente se pueda reducir esta brecha entre gastos e ingresos del Estado. Además, la segunda razón es que los impuestos en muchos casos sí tendrían que pasar al Congreso, donde Milei no tiene mayoría y probablemente no la tenga para avanzar en las medidas que está adoptando. Todas las medidas que han sido anunciadas el día de hoy por el ministro de Economía argentino son medidas que están en el ámbito de acción del gobierno nacional, que no necesita el Congreso para tomarlas, son medidas ejecutivas. Bien, entonces este segundo grupo de medidas tiene que ver con el gasto, que van a tratar de reducirlo drásticamente. Y entre las medidas que están en este paquete de disminución del gasto, la más, ya la había anunciado el presidente Milei en su posesión hace 2 días, la más espectacular es que está reduciendo el número de ministerios de 18 a 9. Es decir, ha reducido en 100% el número de ministerios, ¿no? No, en 100% no, en 50%, ¿no? O sea, el número de ministerios hoy día es el 50% del número de ministerios que había hace 2 días. Los nuevos ministerios, que son 9, nada más, son seguridad, defensa, economía, interior, ¿no? Uno nuevo que ha creado que se llama capital humano, que me imagino tendrá que ver con educación y otros temas más de innovación, justicia, cancillería, infraestructura y salud. Ahí están los 9 ministerios. Y seguramente ahora se va a producir un gran reajuste entre oficinas, entre ministerios que ya no existen, para agruparse en estos 9 supraministerios, y que va a significar, sin duda, que van a quedarse en empleo muchísimos funcionarios públicos. Digamos, el primer costo de las medidas es el impacto que vía precios va a tener todos los argentinos hoy día y mañana, sobre todo, cuando amanezcan, para comprar los bienes y servicios, que van a costar entre 50% más y 100% más, de la noche a la mañana. Y el segundo impacto va a ser para los funcionarios públicos o empleados públicos o trabajadores del sector público, que con esta reducción de ministerios al 50%, pues muchos se van a quedar sin empleo, porque no van a poder ya tener tantos funcionarios para hacer la misma tarea, ¿no? En este grupo de reducción del gasto, también es importante el anuncio que ha hecho que el ministro de Economía, de que se ha dejado en cero, no se va a hacer ningún gasto por 1 año en publicidad del Estado. Esta es la noticia que seguramente ha caído muy mal a todos los medios de comunicación argentinos, que tienen al Estado como su principal cliente o uno de sus principales clientes, porque pone avisos pagados. Bueno, 1 año el Estado no va a gastar en publicidad. Luego se ha anunciado que todos los contratos laborales en el sector público argentino que tengan menos de 1 año van a quedar sin efecto, ¿no? Que se van a suspender todas las licitaciones públicas que estaban en proceso y las que aún habiéndose otorgado no habían empezado a construirse o a operar, ¿no? Y el otro elemento muy interesante, que creo que es el que va a originar más polémica en Argentina desde el punto de vista político, es que está pensando el gobierno de Milei en eliminar las transferencias discrecionales, así las ha llamado, que el gobierno federal argentino hacía con las provincias, con los gobernadores de las provincias, en función de prebendas, acuerdos políticos, transacciones, etc. Es decir, dirigido a ti sí, a ti no, en función de lo que vayamos acordando. Ese tipo de transferencia discrecional hacia los gobiernos de las provincias argentinas va a dejar de funcionar de esa manera, con lo cual automáticamente
el mensaje es, aquí no hay privilegios para nadie, ¿no? Entonces, aquí viene un problema, que la mayoría de los gobernadores son peronistas y también de otros partidos, pero no del partido La Libertad Avanza, que es el partido creado por el señor Milei. Igual en las cámaras de senadores y diputados no tiene más que un grupo pequeño de representantes congresales. Aquí lo que está pasando es que el señor Milei está en una alianza tácita con el partido del señor Macri, del expresidente Macri, que es un expresidente más de centro derecha, más moderado, digamos. Y que, por cierto, en su presidencia planteó que estas medidas debían adoptarse gradualmente. Bueno, claramente el mensaje de Milei, y por el cual votó la mayoría de los argentinos, ha sido: no lo quiero gradual, prefiero un golpe fuerte de una sola y a ver cómo nos va para salir de esto, en lugar de pequeñas dosis que al final se ha demostrado no funcionan. Este segundo bloque de disminución de gasto es muy fuerte, ¿no? Y también implica costos. Todo implica costos. Aquí no hay nada que no sea, que no tenga un costo importante en términos de personales, en términos de políticos, sociales, ¿no? Y el otro componente de medidas tiene que ver con algunas medidas para tratar de compensar en algo el impacto que esto va a tener a las familias más vulnerables. Entonces, hay algunos programas que existen en este momento en Argentina, no son de este gobierno, sino que estaban funcionando, y entonces a esos programas que son para las familias más vulnerables se le va a dar un mayor apoyo presupuestal, ¿no? Por ejemplo, 100% de mayor asignación para las familias que tienen hijos en condición vulnerable por hijo, ¿no? Y 50% más para lo que se conoce en Argentina como la tarjeta alimentaria, una especie de bono para digamos, adquirir alimentos, que también está destinada a población muy vulnerable. Una medida más, que no le he agrupado en ninguno de estos tres, pero que tiene que ver con la liberalización, es que en Argentina, hasta ayer, habían licencias de importación. O sea que los argentinos, las empresas argentinas o los importadores argentinos tenían que pedir permiso al gobierno argentino para poder importar. Y al tener el permiso, podían importar al tipo de cambio oficial, que era un tipo de cambio absolutamente desfasado, como ya hemos dicho. Esto ha quedado eliminado. De manera que, por un lado, se están liberalizando precios al eliminar subsidios, al eliminar transferencias discrecionales, se está transparentando la gestión pública, los precios, y al mismo tiempo, al sincerar el tipo de cambio, aunque todavía se mantiene controlado, pero ya casi al tipo de cambio del mercado paralelo, entonces va a disminuir la especulación, y todo esto es para lograr, de alguna manera, estabilizar la economía. Ahora, ¿de qué dependerá que esto funcione? Bueno, siendo que las medidas están en la expectativa que ya se tenía, porque Milei además el día domingo, cuando asumió el poder, dijo que iba a haber un fuerte shock. Fue sincero. Y creo que la población aprecia eso dentro de las difíciles circunstancias que están pasando. Entonces, el shock ya se produjo, no es completo todavía, seguramente se seguirán dando medidas los próximos días y semanas, porque esto no es sencillo, no es un asunto que se puede resolver de la noche a la mañana. Algunos están hablando de que esto puede tomar entre 2 y 3 años, y 4 años es el mandato de Milei, así que... entonces, ¿de qué dependerá que esto funcione? En primer lugar, dependerá de cuán efectivas van a ser las medidas para, al mismo tiempo que generar este inmenso costo social que estoy mencionando y de empleo, al mismo tiempo también dar señales a la inversión privada y al mercado internacional para confiar o empezar a confiar nuevamente en Argentina. Ya el mercado se expresó a través de las bolsas de valores cuando Milei fue elegido, y los valores de las acciones invertidas en Argentina, de empresas argentinas o extranjeras, se elevaron tremendamente. Lo que quiere decir que el mercado, inmediatamente que salió elegido Milei, dijo, a través de su comportamiento de precios, dijo: apostamos por Milei. Creemos que esto va a mejorar la economía argentina y estamos dispuestos a mejorar nuestra perspectiva y nuestra visión de lo que haya que hacer allí en Argentina. De hecho, el dueño de Tesla
anunció que Tesla va a poner prácticamente su centro de operaciones para América Latina aquí, en Argentina, y que va a hacer una inversión millonaria radicada en Argentina. Y bueno, le seguirán seguramente otros importantes inversionistas, porque Argentina no es cualquier país, es un país continente, con un mercado interno que hoy está empobrecido, pero que recuperado tiene grandes posibilidades de poner a Argentina en una condición realmente nuevamente importante en términos comparativos a nivel mundial, como lo fue, repito, en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, dependerá mucho de cómo reaccionan los mercados, los inversionistas, la empresa privada, y que sobre todo los exportadores en un primer momento, argentinos, que los hay, ¿no? Argentina exporta trigo, exporta granos, exporta ganado, exporta carne, pero también exporta productos industriales, exporta automóviles, ¿no? Entonces, los exportadores que antes recibían 400 pesos o un poco menos por cada dólar que traían del exterior por su exportación, ahora van a recibir 100% más, 800 pesos. Entonces, el incentivo para los exportadores puede generar no solamente un incremento en su ingreso, sino un incentivo a invertir más, a producir para exportación más, a elevar el nivel de los empleos, a demandar más empleo, y esto con sus efectos directos e indirectos en otros sectores puede empezar a ayudar, digamos, a que la economía se recupere. Habrá que ver cómo funciona la demanda interna, cómo van los otros sectores más vinculados a la economía interna argentina. Un sector clave a mí me parece que hay que seguir es lo que vaya a pasar con el sector agropecuario. Argentina siempre ha sido una potencia agropecuaria, agrícola y pecuaria, y hoy está también muy disminuida esta capacidad productiva, y lógicamente dependerá de ello, si es que las cosas caminan. Mientras tanto, el gobierno está dando algunas señales de que va a compensar a la población, seguirá dando señales en ese sentido, porque el golpe es muy fuerte, ¿no? El Fondo Monetario, como colegiado, y la directora general del Fondo Monetario, ambos han salido a las redes inmediatamente, hace unos minutos, a dar su total apoyo a las medidas adoptadas por el presidente Milei. De manera que ya estas son las primeras reacciones que nos dicen más o menos cómo funcionará el asunto. Ahora, seguramente el señor Milei va a necesitar medidas que tengan que ver con aprobaciones en el Congreso. Allí tiene sus pocos votos, como el Partido de la Libertad Avanza, y también tiene el apoyo del partido de Macri, que juntos sí hacen un número importante de votos, pero van a tener que conversar con los peronistas, que tienen ahí un tremendo peso en ambas cámaras, y con los gobernadores, que ahora han sido golpeados porque se les ha anunciado que ya no va a haber transferencias discrecionales. O sea, que se van a, en otras palabras, las transferencias se harán por criterios más objetivos, más transparentes y menos políticos. Todo esto es difícil de manejar en un contexto democrático, porque los peronistas están callados hoy día, pero me imagino que ya pronto empezarán a hablar, y tienen fuerza no solamente en los gobernadores y en el Congreso, sino en los sindicatos, ¿no? Y entonces vamos a ver cuál es el impacto social que esto tiene y cómo reacciona. Si reacciona boicoteando estas medidas para que políticamente se resquebraje el gobierno de Milei, o la población que votó mayoritariamente por Milei insiste en ese apoyo a pesar de la dureza de las medidas, y en ese contexto Milei va ganando liderazgo político y se va consolidando en medio de las dificultades. Esos son temas que habrá que ver cómo funcionan, pero en este momento lo que tenemos que hacer es seguir día a día lo que está o lo que vaya a pasar en Argentina. Hacemos un último descanso y volvemos en un momento a la parte final de Punto Crítico. Muy bien, volvemos entonces en Punto Crítico. Este es el bloque final. Estamos en directo hoy día 12 de diciembre del año 2023 a través de Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas en todo el Perú, y estamos dedicando el programa a comentar las recientes medidas, 10 en total, que se han dado hoy, hace apenas unos minutos, con el anuncio del ministro de Economía argentino de el llamado por el propio presidente Milei
el gran shock, ¿no? He explicado en el primer bloque por qué esto ha ocurrido, por qué se ha tenido que llegar a estos extremos, y he explicado en el segundo bloque el detalle de las medidas hasta ahora adoptadas. Pero estoy seguro que esto es un primer comienzo, un primer anuncio. Seguirán las medidas generando su correspondiente proceso. Y habrá que ver cómo reacciona, digamos, el entorno político. Argentina es un país muy politizado, ¿no? Con mucha discusión política. Los argentinos discuten en los cafés, en la mesa, sobre política y sobre fútbol, con gran pasión. Pero claro, yo estoy notando en los seguimientos de las radios en directo argentinas que estoy escuchando, que la población, por lo menos una parte de la población, está, lo cual es muy importante, ¿no? Está mirando con realismo esto que ya se había anunciado, ¿no? Es decir, el shock y las tremendas medidas de ajuste de precios que se acaban de dar, 100% de devaluación, eliminación de subsidios, eliminación de controles. Es decir, solo este paquete, que es un paquetazo, una bomba atómica a la capacidad adquisitiva de los argentinos, esto, el candidato Milei primero y ahora el presidente Milei ya lo venían diciendo con honestidad. Entonces no ha sido sorpresa para nadie que esto se produzca. Quizás algunos especulaban que el presidente Milei iba, seguramente influenciado por su socio político en estos momentos, el expresidente Macri, iba a graduar, a moderar un poco su intención, pero justamente la gente ha votado por Milei no para que repita lo que hizo Macri, que tampoco le funcionó el gradualismo, sino para que haga lo que dice que tiene que hacer, porque además Milei es economista. Entonces digamos que el ministro de Economía es Caputo, pero las medidas las está liderando el propio presidente, que conoce esto. En consecuencia, creo que aquí hay un tema importante que habrá que ver cómo se va dando, cómo se va gestando. Debo señalar, sin embargo, que de lo que estoy apreciando en estos 2 o 3 días de gobierno del señor Milei es que ha moderado su discurso en muchos aspectos. Para empezar, el anuncio bastante dramático en la campaña electoral de que iba a desaparecer el Banco Central argentino y que iba a convertir a Argentina en un país dolarizado, es decir, que la moneda oficial era el dólar norteamericano y ya no el peso. Eso no ha sucedido. Eso no ha ocurrido. Puede ser que ocurra, no sé, pero las medidas han estado más en alinear precios, en liberalizar y alinear precios para tratar de estabilizar. O sea, esto es una especie de, te hago un shock. Es curioso, ¿no? Es una cuestión, alguien cuando está en una situación crítica, un paro cardíaco, no sé, una situación de ese tipo, ¿qué hacen los médicos o los paramédicos o los médicos si ya está en un hospital? Inmediatamente le hacen un shock eléctrico, ¿no? Para tratar de reavivar ese músculo, ese corazón. Bueno, eso es lo que está pasando en este momento en Argentina. Se está aplicando un tremendo shock que va a significar que muchísimos argentinos la pasen muy mal con un consumo mínimo, con una precariedad tremenda del empleo por un tiempo. Pero una vez que se estabilicen los precios, el dolor pasa. Y si otros sectores empiezan a creer, empiezan a invertir o a recuperar capacidades instaladas ociosas en las empresas y por lo tanto generar empleos e ingresos por ese lado, empezando por los sectores exportadores, y si los inversionistas de fuera empiezan a mirar a Argentina en una perspectiva de largo plazo con estas medidas, como una Argentina que va a cambiar positivamente, entonces este tremendo esfuerzo que la población argentina, porque es la población, no el gobierno el que lo va a hacer, este tremendo esfuerzo puede verse compensado en el tiempo por los empleos, inversiones y efectos benéficos que va a tener, que entren más inversiones, que se generen más divisas y que se recuperen las reservas internacionales que hoy están en un punto crítico en Argentina. Y esa será la razón probablemente por la cual no han liberalizado el tipo de cambio todavía, porque como no tienen suficientes reservas, una liberalización del tipo de cambio no garantizaría que el tipo de cambio no siga subiendo, porque la gente va a pensar que todavía no hay suficientes divisas como para afrontar los compromisos de corto plazo en dólares. Entonces seguramente hay un plan para bajar el déficit fiscal
hay un plan para bajar digamos, estabilizar los precios una vez que se alineen arriba, fuera subsidios, y hay un plan también seguramente para tratar de compensar a las familias más vulnerables y pobres, y hay un plan también para tratar de recuperar reservas, y eso, el conjunto de esas medidas es lo que va a decir cómo funcionarán. Yo les iré informando en los próximos programas, porque hay que seguir a Argentina de cerca. Es un país muy importante en América Latina, es un país amigo de Perú, y lógicamente esto también nos da lecciones de política y de economía, para que los que todavía piensan en el Perú que se pueden hacer estas formas bastante irresponsables de uso del gasto público sin tener en cuenta mínimos criterios técnicos y de inflación como consecuencia de esta irresponsabilidad, pues para que miren lo que pasa cuando ello ocurre. Y esto está ocurriendo en Argentina. Muy bien, estimados amigos, ha sido un gusto estar con ustedes en este programa. Dios mediante, nos vemos la próxima semana, siempre el martes a las 7 en punto en vivo por Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas. Hasta entonces, muchas gracias.